La mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el enorme poder que esa frase encierra? Hoy quiero que te quedes conmigo porque este no es un tema cualquiera. Es una verdad incómoda que, cuando la comprendas por completo, va a transformar no solo la manera en que ves a esa persona que apenas te entrega migajas, sino también la forma en que entiendes tu propio valor en cualquier relación. En este video vamos a hablar sin rodeos de lo que se esconde detrás de aquellos que aparentan tener todo el control, porque te dan apenas lo justo para mantenerte, de esos que saben cómo entregarte lo mínimo indispensable, y sin embargo, logran que tú te aferres con la esperanza de que un día te den más. El título lo dice con claridad: la mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo. Pero lo fascinante es que, aunque ellos parecen tener todo calculado y aunque su estrategia puede hacerte sentir atrapado, existe un punto débil, una grieta oculta que no pueden controlar y que, si tú aprendes a reconocerla y a usarla a tu favor, el poder de la relación cambia de manos de manera inevitable. Ahora, quiero dejarte algo muy claro. No voy a revelarlo todo de golpe, porque este no es un truco superficial ni una frase motivadora para que sientas entusiasmo por un momento. Esto es un proceso profundo que se va construyendo paso a paso, y cada parte del camino es necesaria para que lo entiendas en su totalidad y lo puedas aplicar en tu vida real. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cuál es esa debilidad, cómo funciona y cómo puedes cobrarte con intereses cada migaja que te han dado. Pero no desde el resentimiento ni desde la venganza, sino desde el poder de tu energía, desde el lugar donde la ciencia, la psicología y la experiencia humana se encuentran para devolverte lo que siempre debió ser tuyo: la capacidad de elegir y no solo de recibir. Imagina por un instante lo que significaría mirar a los ojos a esa persona que tanto tiempo te ha ofrecido lo justo para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para que te sientas pleno, e imaginarte descubriendo que en realidad no es tan fuerte como parecía, que su estrategia de dar poco no lo hace invencible, sino que lo vuelve profundamente vulnerable, y que ese punto débil está justo ahí, esperando a ser descubierto por ti. Esa es la promesa que encierra este video, y la razón por la que te digo con absoluta seguridad que lo más importante está reservado para el final. Porque ahí no solo sabrás cuál es la debilidad, sino cómo usarla sin perder tu dignidad, sin perder tu esencia y, sobre todo, sin perder tiempo en relaciones que no merecen tu luz. Pero antes de revelar esa verdad, necesitamos recorrer juntos un camino. Necesitamos hablar de lo que significa aceptar migajas, de lo que ocurre en tu mente y en tu corazón cuando te conformas con menos de lo que mereces, de cómo esa dinámica se convierte en un patrón que parece inquebrantable. Porque si no entiendes primero cómo opera este ciclo, si no te das cuenta del precio que pagas cuando aceptas lo mínimo, no podrás dimensionar la magnitud de la revelación final. Por eso, a partir de este momento, cada parte que escuches será como una pieza de un rompecabezas. Al principio parecerán fragmentos aislados, pero conforme avancemos, se irán uniendo hasta mostrarte la imagen completa de ese punto débil. Y cuando lleguemos al final, no solo lo entenderás, lo sentirás en lo más profundo de tu ser. Y aquí viene lo más importante. Este no es un mensaje teórico ni un discurso vacío. A lo largo del camino te compartiré ejemplos reales, historias de personas que vivieron exactamente lo mismo que tú puedes estar viviendo ahora. Personas que se sintieron atrapadas por alguien que les daba lo mínimo y que, al descubrir este secreto, lograron girar el tablero a su favor. Porque nada inspira más que saber que otros ya lo han logrado, que la debilidad existe y que es posible usarla. Y lo que te prometo es que, si permaneces hasta el final, no solo te sentirás inspirado, sino que tendrás en tus manos el mapa claro para reconocer esa vulnerabilidad y convertirla en tu fortaleza. Así que quédate aquí, porque lo que vamos a desvelar no solo cambiará la manera en que entiendes a los demás, también cambiará la manera en que te entiendes a ti mismo. Y para empezar a abrir esta puerta,
En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en lo que significa realmente recibir migajas en una relación, por qué lo aceptamos, y cómo este patrón se disfraza de normalidad aunque por dentro nos esté consumiendo. Porque solo al comprender con claridad el problema podemos acercarnos a la solución definitiva. Si ya en el inicio te quedó clara la promesa de descubrir la mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo, ahora es imprescindible que nos detengamos a observar con detalle qué significa en realidad vivir de migajas dentro de una relación. Porque este es el terreno donde todo se construye, y donde, sin darte cuenta, puedes estar atrapado en un ciclo que te consume poco a poco, mientras crees que en el fondo todavía tienes algo. Cuando hablamos de migajas, no nos referimos únicamente a gestos pequeños o a caricias esporádicas. Hablamos de una dinámica donde lo que recibes no es suficiente para nutrir tu corazón, pero sí lo justo para que no te vayas. Y ahí está el engaño más peligroso. Te dan lo mínimo para mantenerte en espera, para tenerte atado con la ilusión de que un día vendrá algo más grande, cuando en realidad esa abundancia nunca llega porque no forma parte de su intención. Lo mínimo se manifiesta en llamadas que aparecen solo cuando conviene, en mensajes que llegan cuando el otro se siente solo o aburrido, en atenciones que parecen significativas pero que, al observarlas con calma, están más enfocadas en que no te pierdas que en verdaderamente cuidarte. Es ese patrón donde te llenas de esperanza por un pequeño detalle, aunque en el fondo sepas que lo merecido es mucho más. Y cada vez que lo aceptas, tu subconsciente comienza a aprender que eso es lo normal, que eso es lo que te toca. Y aquí es donde comienza la erosión silenciosa. El momento en que tu mente, tu corazón y tu cuerpo aceptan como suficiente algo que nunca debió ser suficiente. Imagina que tu vida emocional es como un jardín. Si solo recibes unas gotas de agua de vez en cuando, la planta no muere de inmediato, pero tampoco florece. Se mantiene viva en apariencia, pero en realidad está marchita, sobreviviendo a duras penas, sin fuerza para dar fruto ni para expandirse. Eso ocurre cuando recibes migajas, porque no te destruyen de golpe, no te aplastan con violencia, sino que te mantienen en un estado de supervivencia emocional, donde nunca te sientes plenamente amado, plenamente visto, plenamente valorado. Y sin embargo tampoco cortas el vínculo porque esas gotas mínimas te hacen creer que al menos tienes algo. Lo más doloroso es que quienes entregan lo mínimo suelen hacerlo con un cálculo frío y muchas veces inconsciente. Saben que darte demasiado sería comprometerse. Saben que entregarte todo implicaría abrirse, arriesgarse, exponerse, y como no están dispuestos a hacerlo, prefieren mantenerte en la cuerda floja, dándote lo justo para que no te marches, pero nunca lo suficiente para que te sientas en plenitud. Y tú, al recibirlo, entras en un bucle de espera. Esperas el mensaje, esperas la llamada, esperas el gesto, como quien espera la gota de agua en medio del desierto. Y lo que no notas es que en esa espera tu vida entera se relega, tu energía se consume y tu autoestima se desgasta. Aquí es donde aparece la trampa más cruel. El cerebro humano se acostumbra con facilidad a los patrones, y cuando tu mente se ha habituado a esperar lo mínimo, comienza a percibirlo como normal. Lo que antes te habría parecido inaceptable empieza a sentirse como lo habitual, y lo que debería ser tu estándar se convierte en un lujo que ya no te atreves a pedir. Ese es el poder que tienen las migajas, no en lo que dan, sino en lo que quitan. Te roban la capacidad de exigir más, te adormecen hasta que ya no recuerdas cómo era sentirse realmente nutrido emocionalmente. Y quizá mientras me escuchas te reconozcas en esta descripción. Tal vez recuerdes cuántas veces has celebrado un gesto pequeño como si fuera un regalo descomunal. ¿Cuántas veces te has repetido a ti mismo, al menos me dio esto, cuando en realidad merecías mucho más? ¿Cuántas veces te has convencido de que lo poco era suficiente por miedo a perderlo todo? Eso es exactamente lo que ocurre cuando aceptas migajas. Renuncias a tu abundancia por miedo a quedarte vacío. Pero no te das cuenta de que ya estás vacío, porque lo mínimo nunca llena. Sin embargo,
Aquí hay algo que debes saber y que abre el camino hacia lo que viene, aunque las migajas parezcan tenerte atrapado, aunque creas que el otro tiene todo el poder porque sabe cómo mantenerte con lo justo. Esa dinámica tiene un punto débil, una grieta oculta que todavía no hemos revelado, pero que empezaremos a explorar en las siguientes partes. Porque lo que quienes dan lo mínimo no entienden es que su aparente control es, en realidad, una cárcel que ellos mismos han construido. Y dentro de esa cárcel existe una vulnerabilidad que, cuando la descubras, será tu llave de salida y su mayor debilidad. Y para que podamos llegar a esa revelación, necesitamos dar un paso más. Entender cómo aceptar migajas no solo desgasta tu vida emocional, sino también tu biología, tu energía, tu capacidad de vibrar en abundancia. Porque mientras no comprendas el impacto invisible de esta dinámica, no podrás dimensionar la fuerza que tendrás cuando decidas romperla. Por eso, en la siguiente parte, vamos a sumergirnos en ese impacto emocional que al principio no se ve, pero que con el tiempo se convierte en la verdadera prisión de quienes se conforman con lo mínimo. Ya hemos dejado claro que vivir de migajas emocionales no es simplemente recibir poco, sino acostumbrarse a ese poco, hasta creer que es normal. Y ahora toca ver con lupa lo que ocurre en tu interior cuando entras en esa dinámica, porque aquí es donde la verdadera trampa se vuelve peligrosa. El impacto emocional invisible. A simple vista, aceptar lo mínimo parece un sacrificio menor, un mal necesario para mantener la relación. Pero lo que no se ve es cómo cada gota insuficiente va moldeando tu subconsciente, cómo tu autoestima se debilita sin que lo notes, y cómo tu energía vital se apaga lentamente, mientras crees que todavía estás sosteniendo algo. Este impacto no es inmediato, no llega con un golpe fuerte que puedas reconocer y rechazar, llega de manera sigilosa, como una gota constante que perfora la roca, hasta que un día despiertas y descubres que ya no sabes cómo era sentirte amado de verdad, porque tu referencia se ha reducido al menos me da algo. El cerebro humano funciona con asociaciones, y cada vez que recibes una migaja, lo asocia con alivio. Ese mensaje que llega después de horas de silencio, esa llamada inesperada, ese gesto mínimo que rompe la espera. Tu cuerpo segrega dopamina en pequeñas dosis, como cuando alguien tira migas de pan a las palomas y ellas se abalanzan con desesperación. Tú no lo sabes, pero te has convertido en adicto a esas dosis mínimas de validación, a esa micro recompensa que nunca llena, pero que calma momentáneamente la ansiedad. Y como cualquier adicción, el problema no está en lo que recibes, sino en lo que pierdes. Pierdes estabilidad emocional, pierdes claridad mental, pierdes tu capacidad de decidir desde el amor propio porque la urgencia de la recompensa mínima domina tu sistema nervioso. Joe Dispenza explica que el cuerpo es la mente inconsciente, y cuando repites una emoción muchas veces, el cuerpo la memoriza hasta el punto de volverse adicto a ella. Así, si vives constantemente en la espera de lo mínimo, tu cuerpo se acostumbra a la carencia, se vuelve adicto a la ansiedad de esperar, al alivio fugaz de recibir poco, al subidón breve de la validación. Dejas de buscar plenitud y te conformas con el ciclo tóxico de la carencia y la recompensa parcial. Y lo más grave de todo es que, al entrenar a tu cuerpo a vivir en esa vibración, lo proyectas hacia afuera, generando más situaciones que repiten el mismo patrón, atrayendo más relaciones donde lo mínimo se convierte en lo habitual. Porque el subconsciente atrae lo que reconoce, aunque le duela. El impacto invisible también golpea tu autoestima. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a justificar al otro. Es que tiene mucho trabajo, es que no es muy expresivo, es que ya no es como antes. Y esas justificaciones, aunque parecen inofensivas, en realidad son excusas con las que vas tallando tu propio valor hasta hacerlo más pequeño. Lo que ayer te parecía inaceptable, hoy lo toleras. Lo que ayer te hacía llorar, hoy lo normalizas. Y lo que ayer sabías que no merecías, hoy lo aceptas como lo único posible. Y este es el punto más doloroso. Cuando aceptas migajas, no solo te conformas con poco,
también le enseñas a tu subconsciente a creer que eso es lo único que mereces. Y tu mente deja de buscar abundancia porque ya ha aceptado la escasez como su hábitat natural. Déjame ponerte un ejemplo que ilustra esta dinámica. Laura llevaba años en una relación donde su pareja le daba lo mínimo: mensajes cortos, atenciones esporádicas, promesas sin cumplir. Ella se decía a sí misma que al menos no estaba sola, que al menos había alguien, y cada pequeño gesto lo celebraba como si fuera un regalo inmenso. Pero lo que no notaba era que cada día se sentía más vacía, más insegura, más dependiente. Hasta que un día, en una terapia, se dio cuenta de que llevaba años sin recibir un "te amo" genuino, y que había normalizado esa ausencia como si fuera lo natural. El impacto invisible había sido devastador. Ya no recordaba cómo era sentirse amada de verdad. Y esa es la cárcel más dura, la que no ves hasta que ya estás atrapado entre sus paredes. Aquí está lo más irónico. Mientras tú sientes que el otro tiene todo el poder porque decide cuánto darte y cuándo, en realidad el mayor poder lo tiene el patrón que se instaló en tu subconsciente. Porque aunque esa persona desapareciera mañana, tú seguirías repitiendo la dinámica con alguien más si no la rompes, porque tu cuerpo ya se entrenó a vivir desde la carencia. Esa es la magnitud del impacto invisible. No solo te ata a quien te da lo mínimo, también te programa para buscarlo de nuevo en otra parte. Y sin embargo, aquí también se empieza a abrir una grieta, porque lo que quienes dan lo mínimo no saben es que esta dinámica, aunque parece mantenerte débil, también los expone a su mayor vulnerabilidad. Porque así como tú te acostumbras a esperar, ellos se acostumbran a recibir tu energía, a alimentarse de tu atención, a sostener su ego con tu disposición constante, y esa dependencia oculta es la que pronto vamos a empezar a desnudar. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos comprender qué creen ellos que tienen bajo control. Porque ahí es donde la historia da un giro inesperado, y donde se revela que el aparente poder de dar migajas en realidad es una ilusión frágil. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar en la siguiente parte. Ya entendimos que aceptar migajas emocionales crea una prisión invisible en tu mente y en tu cuerpo. Pero ahora es fundamental mirar el otro lado del espejo. ¿Qué pasa dentro de quienes solo te dan lo mínimo? ¿Qué creen ellos que tienen bajo control cuando deciden entregarte apenas lo justo para que no te marches? Porque en esa falsa seguridad está escondida la semilla de su debilidad, y entenderla te permitirá anticipar la revelación más poderosa que vendrá más adelante. Quien da lo mínimo se siente en ventaja porque ha aprendido que el ser humano se acostumbra fácilmente a lo escaso, que basta con una llamada ocasional, un mensaje breve o un gesto pequeño para mantenerte a la expectativa, esperando el próximo premio, y es precisamente esa espera la que ellos interpretan como poder, porque creen que pueden regular tu estado emocional a voluntad. Creen que controlan tu atención con solo aparecer y desaparecer. Y ese juego les da una sensación de superioridad, que en apariencia los fortalece, pero en realidad los expone. Imagina a alguien que tiene una llave de agua y decide abrirla solo cuando quiere, dejando caer unas pocas gotas, mientras observa cómo la planta se inclina agradecida por lo poco que recibe. Esa es la metáfora perfecta de lo que ocurre en estas dinámicas. El que da lo mínimo se percibe a sí mismo como indispensable. Piensa que mientras él mantenga ese goteo constante, la planta nunca se marchitará del todo, ni buscará otra fuente, y esa percepción de control se convierte en su estrategia. Pero aquí está lo que no ven. La misma planta que se acostumbra a las gotas también puede descubrir que no necesita esa fuente, que puede absorber agua de otra parte, o incluso generar su propia fuerza para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, el poder del que daba lo mínimo se evapora en un instante. Ellos creen que el control está en su capacidad de administrar el acceso a su atención. Creen que mientras te den menos de lo que quieres, pero más de lo que temes perder, nunca te irás. Y esa creencia les da seguridad. Piensan que el que necesita siempre es el débil, y que el que dosifica siempre es el fuerte. Y se equivocan porque lo que no comprenden es que su juego los hace dependientes de tu atención más de lo que imaginas.
No es solo que te den poco, es que ese poco necesita un receptor que lo valore. Porque si tú dejas de esperar, sus migajas pierden sentido, se convierten en nada. La debilidad está en que su estrategia solo funciona mientras haya alguien dispuesto a recibir, y esa es la vulnerabilidad que se esconde detrás de su aparente poder. Déjame contarte una historia que refleja esta ilusión. Pedro siempre daba lo mínimo en sus relaciones, mensajes cuando quería, encuentros cuando le convenía, y disfrutaba viendo cómo sus parejas se quedaban enganchadas a ese patrón, esperando siempre un poco más. Creía que él tenía el control, que era el que mandaba en la relación porque nunca se entregaba del todo. Pero un día conoció a alguien que decidió no aceptar ese juego. Alguien que en lugar de mendigar migajas, se centró en su propia vida, en su propio crecimiento, y dejó de reaccionar a sus dosis de atención. Y ahí, de repente, Pedro descubrió que lo que parecía su fortaleza era en realidad su mayor debilidad, porque al perder el receptor de sus migajas, perdió también la sensación de poder. Sin alguien que reaccionara, su estrategia no valía nada. Y aquí está lo más revelador. Quien da lo mínimo siempre está jugando con fuego, porque aunque parezca tener el control, en realidad depende de que tú continúes en el rol de quien espera. Si un día decides salir del patrón, si un día dejas de reaccionar, toda su seguridad se derrumba, porque lo que ellos creían controlar nunca fue el amor ni la relación, fue tu atención. Y la atención, cuando decides retirarla, es la moneda más cara que puedes cobrarles. Por eso, aunque ahora sientas que el que tiene el poder es el que dosifica, quiero que te vayas preparando para descubrir que la debilidad está justo ahí, en esa dependencia oculta de tu energía. Sin embargo, antes de revelar esa verdad con todas sus implicaciones, es necesario entender por qué este patrón es tan frecuente. ¿Por qué tantas personas caen en la trampa de dar poco y de recibir poco? Y la respuesta está en la ciencia de la atracción y la vibración que Joe Dispenza explica con tanta claridad. Porque si no comprendemos cómo la energía que proyectas atrae experiencias que coinciden con ella, no podremos dimensionar cómo salir de este ciclo y cómo usar a tu favor la mayor debilidad de quienes solo dan migajas. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en ese terreno fascinante, donde la neurociencia, la física cuántica y la psicología se encuentran para mostrarte que nada de lo que estás viviendo es casualidad, y que en el instante en que cambias tu vibración, el juego entero se transforma. Ahora que entendemos que quienes solo dan lo mínimo creen tener el control porque se apoyan en la ilusión de que tu atención nunca dejará de responder, debemos profundizar en la base energética que sostiene esa dinámica, porque Joe Dispenza lo explica con claridad. No atraemos lo que deseamos de forma consciente, atraemos lo que vibramos de manera inconsciente, y es ahí donde la trampa se instala. Tú no aceptas migajas porque conscientemente quieras menos de lo que mereces. Las aceptas porque a nivel vibracional estás emitiendo una señal que corresponde exactamente a lo que recibes. Y esa señal nace de tus creencias, de tu historia, de los recuerdos emocionales que tu cuerpo repite una y otra vez. El que da lo mínimo no inventa la dinámica, solo responde a la frecuencia que percibe, porque de alguna manera tú también la sostienes sin darte cuenta, y eso no significa culpa. Significa que existe un punto de poder que todavía no has reclamado, y ese es el verdadero inicio de tu transformación. Piensa en esto. Tu cuerpo ha almacenado experiencias pasadas donde aprendiste a conformarte. Quizás en tu infancia cuando recibir poco afecto era normal. Quizás en una relación previa donde las atenciones eran escasas, pero tú te convencías de que era suficiente para no perderlo todo. Y esas memorias quedaron grabadas como programas automáticos en tu sistema nervioso. Programas que ahora se activan cada vez que alguien te da migajas. Y al aceptarlas sin cuestionarlas, confirmas a tu inconsciente que esa es la realidad que mereces. Es como si tu campo energético estuviera emitiendo una contraseña, que solo permite entrar a personas que operan en la frecuencia del mínimo esfuerzo. Y mientras no cambies esa contraseña, seguirás atrayendo lo mismo. Joe Dispenza insiste en que somos imanes vibracionales,
y que el cuerpo es adicto a emociones conocidas, incluso si son dolorosas, porque lo familiar se siente más seguro que lo nuevo. Y ahí radica la razón por la cual alguien se acostumbra a recibir tan poco, porque en lo profundo, su cuerpo lo reconoce como normal. Un ejemplo inspirador es el de Clara, una mujer que durante años aceptó migajas en sus relaciones, siempre esperando que un detalle pequeño fuera el preludio de algo más grande que nunca llegaba. Y aunque sufría, también repetía el patrón una y otra vez, hasta que descubrió la enseñanza de Joe Dispenza, que no basta con desear una relación plena, hay que convertirse en la persona vibracional que atrae esa plenitud. Clara comenzó a practicar meditaciones diarias, visualizando con intensidad la emoción de sentirse amada sin carencias, entrenando a su cuerpo a experimentar desde dentro lo que aún no tenía afuera. Y con el tiempo, algo poderoso ocurrió. Dejó de engancharse con quienes ofrecían lo mínimo, porque ya no vibraba en esa frecuencia. Y lo más sorprendente fue que al cambiar ella, quienes antes parecían tan seguros de su juego de migajas, perdieron todo atractivo. Su campo energético ya no aceptaba esa moneda, y como resultado, atrajo a alguien que sí estaba dispuesto a darlo todo. Y aquí está la verdad crucial. Quien da lo mínimo no tiene el poder de definir lo que recibes. Eres tú quien sostiene o rompe la dinámica con la vibración que emites. Porque en el momento en que elevas tu frecuencia y entrenas a tu cuerpo a sentir lo que deseas antes de que ocurra, se desactiva la adicción a las migajas, y entonces su debilidad queda expuesta. Porque ese que parecía tener el control de la relación, descubre que no puede mantenerte con tan poco. Ya no reacciones igual. Ya no dependes de sus pequeñas dosis de atención. Y ese cambio los desarma por completo. Por eso es tan importante que entiendas este punto. No es magia, es biología y neurociencia aplicada a la vida emocional. Joe Dispenza lo llama neuroplasticidad vibracional, la capacidad de reconfigurar tu cerebro y tu cuerpo para alinearte con una nueva realidad. Y cuando lo haces, el universo responde con nuevas experiencias, porque ya no estás vibrando en la carencia, sino en la plenitud. Y esa es la llave que abre la puerta a algo mucho más grande. Usar la debilidad de quienes solo te dan lo mínimo como catalizador de tu propio despertar. Y si hasta aquí ya percibes la magnitud del cambio, espera, porque en la siguiente parte vamos a entrar en un terreno aún más fascinante. La manera exacta en que puedes empezar a reprogramar tu mente y tu cuerpo en apenas minutos al día. Un proceso que no solo te libera de las migajas, sino que te convierte en alguien imposible de ignorar. Alguien cuya vibración es tan alta que obliga a quienes antes te daban lo mínimo a mostrarse vulnerables frente a ti. Y ahí es donde ocurre la verdadera justicia emocional, porque el punto débil de ellos se convierte en tu mayor fortaleza. Ahora que entendemos que la raíz de aceptar migajas no está en lo que el otro hace, sino en la vibración que tú sostienes, el siguiente paso es descubrir cómo reprogramar esa vibración desde dentro. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando alguien cambia lo que te da, sino cuando tú cambias lo que estás dispuesto a recibir. Y aquí es donde las enseñanzas de Joe Dispenza se vuelven prácticas y poderosas. Porque él nos muestra que el cuerpo puede entrenarse en minutos para dejar de ser esclavo del pasado y comenzar a alinearse con un futuro completamente distinto. Y lo más fascinante es que no necesitas horas interminables de trabajo. Basta con 3 minutos de enfoque consciente para empezar a abrir la puerta a una nueva realidad. Y esto, cuando lo comprendes y lo aplicas, se convierte en la herramienta más liberadora que jamás hayas tenido. El cuerpo es como una grabadora que repite lo que vivió miles de veces. Y cada emoción que sentiste cuando aceptaste lo mínimo, se quedó grabada como un patrón que tu sistema nervioso repite en automático. Pero la neurociencia ha demostrado que cada vez que tú eliges conscientemente experimentar una emoción distinta, tu cerebro empieza a generar nuevas conexiones, tu corazón empieza a latir en coherencia y tu campo energético se expande. Y lo mejor es que este cambio no requiere meses para comenzar.
Basta con unos minutos al día donde concentres toda tu atención en sentir lo que antes esperabas de otros. Porque cuando tu cuerpo empieza a saborear la abundancia emocional desde dentro, ya no se conforma con lo escaso afuera. Imagina este ejercicio que muchos practicantes de dispensa han utilizado con éxito. Cierras los ojos, respiras profundo, colocas tu mano en el pecho y durante 3 minutos completas, recreas en tu mente y en tu corazón la sensación de estar en una relación plena, no desde la fantasía de algún día, sino como si ya estuviera ocurriendo ahora mismo. Y lo sientes en tu piel, en tu respiración, en tu postura. Y en ese instante tu cuerpo no distingue si la experiencia es real o imaginada. Simplemente libera la química de plenitud, de conexión, de amor. Y ahí comienza el milagro. Dejas de ser esclavo del recuerdo de las migajas y te vuelves creador de una nueva memoria que se ancla en tu biología. Y cuando repites esto día tras día, aunque sea solo unos minutos, tu cuerpo aprende a preferir la abundancia interna frente a la carencia externa. Y eso cambia tu atracción por completo. Déjame darte un ejemplo inspirador. Laura, una mujer que vivía atrapada en una relación donde solo recibía lo mínimo, decidió aplicar este ejercicio simple de 3 minutos cada mañana antes de empezar su día. Al principio le parecía extraño porque su mente le decía que estaba fingiendo, pero al continuar, notó cómo su cuerpo empezaba a responder. Se sentía más segura, más tranquila, más completa. Y lo más impactante fue que cuando su pareja intentaba darle las mismas migajas de siempre, ella ya no reaccionaba con la misma ansiedad, ya no se conformaba, y en cambio, empezó a proyectar una energía tan sólida, que su pareja se vio obligada a mostrarse vulnerable o a alejarse, porque ya no podía sostener el juego de siempre. En ese momento, Laura entendió lo que antes parecía imposible. Que no era ella la que necesitaba su atención, sino que él dependía de su reacción, y al retirarla, el poder cambió de manos, y esto es exactamente lo que tú puedes lograr. Porque cuando practicas la reprogramación vibracional en tu cuerpo, no solo cambias lo que sientes, cambias lo que atraes, porque tu campo electromagnético se vuelve coherente y fuerte, y esa fuerza obliga a los demás a tratarte distinto. Porque el que antes parecía intocable, mostrando solo lo mínimo, comienza a sentir la inseguridad de que ya no controla nada. Y ese es el inicio del colapso de su estrategia. Por eso digo que la verdadera debilidad de quienes solo te dan lo mínimo no está en lo poco que ofrecen, sino en lo mucho que necesitan que tú lo aceptes. Y cuando reprogramas tu cuerpo para ya no necesitarlo, les quitas la base de su supuesto poder. Pero esto es solo el comienzo, porque aunque ya sabes que 3 minutos de práctica diaria pueden cambiar tu vibración, aún falta descubrir qué ocurre cuando sostienes esta coherencia interna por varios días consecutivos, porque ahí es donde la transformación deja de ser un destello y se convierte en una ola imparable que arrasa con las viejas dinámicas. Y en la siguiente parte vamos a sumergirnos en ese fenómeno fascinante. Cómo la repetición consciente no solo te libera de las migajas, sino que convierte tu energía en un imán irresistible que los obliga a mostrarte su punto más débil, el que nunca quieren revelar. Y es ahí donde tú recuperas no solo tu poder, sino tu paz. Si en la parte anterior descubrimos cómo 3 minutos de práctica consciente pueden comenzar a reprogramar tu cuerpo, ahora es momento de profundizar en lo que ocurre cuando esos minutos no se quedan en un acto aislado, sino que se convierten en un hábito diario sostenido. Porque aquí está el verdadero secreto que transforma lo imposible en inevitable. Joe Dispenza explica que la mente consciente puede tener miles de intenciones, pero es el cuerpo el que finalmente decide qué realidad sostienes, porque el cuerpo es el subconsciente. Y cuando repites una emoción una y otra vez en el mismo espacio de tiempo, creas lo que se conoce como una impronta neurológica, una huella que tu sistema nervioso empieza a reconocer como la nueva normalidad. Eso significa que si cada mañana, aunque sea por 3 minutos, eliges conscientemente sentir plenitud en lugar de carencia,
gratitud en lugar de ansiedad, certeza en lugar de duda. Tu cuerpo empieza a reconocer esas emociones como su nuevo estado base, y una vez que se anclan, todo lo que no coincide con esa vibración comienza a caerse por sí solo. Es como entrenar un músculo. Al principio, 3 minutos pueden parecer insuficientes, pero la fuerza no se construye en un día. Se construye en la repetición diaria que, acumulada, crea un cambio irreversible. Cuando decides sostener esa práctica más de una semana, tu cuerpo empieza a generar nuevas conexiones neuronales que ya no están atadas al recuerdo de las migajas, sino al futuro que estás creando. La ciencia lo ha demostrado. La repetición de una emoción elevada en un mismo rango horario, especialmente al inicio del día, amplifica la coherencia entre tu cerebro y tu corazón. Y esa coherencia no solo cambia tu estado interno, cambia también lo que proyectas al mundo. Lo fascinante es que mientras tú sostienes esta vibración, quienes antes creían controlarte con lo mínimo, empiezan a sentir que pierden poder, porque su juego deja de funcionar. Y cuando su juego deja de funcionar, su debilidad queda expuesta. Déjame darte un caso inspirador. Andrés, un hombre que durante años se sintió atrapado en una relación donde recibía apenas lo necesario para no sentirse completamente solo, descubrió estas prácticas y se comprometió a repetirlas cada mañana, sin importar si creía o no en el resultado inmediato. Pasaron los días, y lo que empezó a notar fue un cambio sutil pero poderoso. Dejó de sentir ansiedad cuando su pareja no le escribía. Dejó de esperar migajas con desesperación y comenzó a sentir paz desde dentro. Lo curioso fue que su pareja, que siempre había mostrado seguridad en su juego de dar lo mínimo, empezó a mostrarse nerviosa, a buscar más atención, a reclamarle incluso por no estar tan pendiente como antes. Andrés entendió en ese instante lo que ahora te quiero transmitir, que la repetición de un nuevo estado interno no solo te libera a ti, también desarma por completo la estrategia del otro, porque ellos necesitan tu reacción más de lo que tú necesitas sus migajas. Y aquí ocurre algo maravilloso. Cuando tu cuerpo se acostumbra a sentir plenitud en 3 minutos diarios, ya no tienes que esforzarte tanto en resistir las migajas, porque simplemente dejas de desearlas. Es como alguien que antes se conformaba con migajas de pan duro, y tras alimentarse todos los días con pan fresco, de pronto siente rechazo automático por lo viejo. Tu vibración hace exactamente lo mismo. Rechaza lo que ya no está en coherencia con lo que ahora eres, y atrae lo que coincide con tu nueva frecuencia. Y ese rechazo no es una lucha, no es un esfuerzo mental de «no quiero esto». Es un desinterés natural que nace de tu cuerpo cuando ha aprendido a preferir la abundancia interna. Lo más increíble de todo esto es que, en el proceso, la persona que antes daba lo mínimo empieza a experimentar algo que nunca había sentido: la inseguridad de no tenerte atrapado en su juego. Porque mientras tú repites tus 3 minutos de práctica diaria y tu energía se vuelve cada vez más sólida, ellos sienten cómo su poder se desmorona, cómo las migajas ya no producen el mismo efecto en ti. Y esa sensación los desestabiliza, porque su estrategia siempre dependió de tu respuesta. Aquí es donde empiezas a ver la grieta en su armadura, la debilidad que ellos intentan ocultar a toda costa, la dependencia que tienen de que tú sigas recibiendo lo poco que ofrecen. Y si ya estás empezando a ver que el poder cambia de manos con algo tan simple como la repetición de un estado vibracional, espera a ver lo que ocurre cuando esta práctica sostenida se convierte en un campo de energía tan coherente, que no solo afecta a tu relación, sino que empieza a atraer nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas experiencias que coinciden con tu nueva vibración. Porque en la siguiente parte vamos a adentrarnos en un aspecto aún más profundo. Cómo la energía acumulada día tras día se convierte en un imán irresistible que no solo expone la debilidad del que da lo mínimo, sino que lo empuja a enfrentarse consigo mismo, revelando lo que nunca quiso mostrar. Y ahí es donde tú descubres el verdadero punto de quiebre. Hasta ahora hemos visto cómo unos simples 3 minutos diarios de práctica consciente son suficientes para empezar a reprogramar el cuerpo.
y cómo la repetición de ese estado día tras día transforma tu vibración interna en algo coherente, sólido e irresistible. Pero ahora es momento de dar un paso más profundo y comprender lo que ocurre cuando esa energía acumulada se convierte en un campo magnético tan poderoso que no solo cambia tu relación contigo mismo, sino que inevitablemente comienza a afectar a quienes te rodean, especialmente a aquellos que intentaron mantenerte atrapado en el ciclo de las migajas. Joe Dispenza explica que cada ser humano emite un campo electromagnético medible, generado por la interacción entre el cerebro y el corazón, y que cuando este campo se vuelve coherente, no solo cambia tu percepción interna, sino que se expande hacia afuera como una onda que influye en el entorno. Y lo más fascinante es que quienes han jugado a darte lo mínimo empiezan a sentir esa expansión sin comprenderla del todo, porque tu energía ya no responde al estímulo de siempre, y al no obtener la reacción esperada, su aparente control comienza a resquebrajarse. Imagina que durante años ellos pensaron que tú eras como un péndulo que respondía automáticamente a cada pequeño movimiento suyo. Una palabra de cariño, y tú volvías. Un silencio prolongado, y tú te angustiabas. Una migaja de atención, y tú agradecías como si fuera todo. Y en ese patrón ellos se sentían poderosos. Pero cuando empiezas a trabajar tu energía interna y sostienes tu vibración elevada día tras día, el péndulo deja de moverse al ritmo de su juego. Se queda en equilibrio, firme, imperturbable, y entonces ocurre algo que jamás imaginaron. Empiezan a sentirse vulnerables, porque entienden inconscientemente que su estrategia ya no tiene efecto. Y esa vulnerabilidad, aunque nunca la confiesen, es su punto débil más grande, porque no saben cómo manejar la pérdida de control. Déjame contarte un caso real, que refleja este fenómeno con claridad. Sofía pasó años en una relación donde solo recibía lo mínimo, y aunque sufría, se quedaba atrapada porque temía quedarse sola, hasta que decidió aplicar las enseñanzas de Joe Dispenza, y comenzó a dedicar 3 minutos cada mañana a sentir lo que merecía en lugar de enfocarse en lo que no tenía. Al cabo de 2 semanas, notó que ya no reaccionaba igual a los silencios de su pareja, ya no se angustiaba por su ausencia y en lugar de sentirse vacía, experimentaba una calma interna que nunca antes había sentido. Lo sorprendente fue que su pareja, que siempre había jugado a dosificar atención, comenzó a mostrarse inquieto, a llamarla más seguido, a cuestionar por qué ella ya no se mostraba tan pendiente. Y ahí Sofía descubrió algo impactante, que la persona que parecía fuerte y distante en realidad dependía profundamente de su atención, y que la pérdida de esa reacción lo estaba desarmando poco a poco. Ese es el poder del imán energético que construyes con la repetición. Tu campo vibracional se vuelve tan coherente que ya no acepta menos de lo que merece, y al mismo tiempo, obliga al otro a mostrarse como realmente es. Porque aquí está la verdad que casi nadie dice. Quien da lo mínimo no lo hace porque sea invulnerable, sino porque aprendió a esconder su miedo al compromiso, su inseguridad o su incapacidad de dar más detrás de la máscara del control. Pero cuando su estrategia deja de funcionar, esa máscara cae, y ahí es cuando su punto débil se revela. Y lo más importante es que no necesitas confrontarlos, no necesitas exigirles ni pedirles explicaciones, porque tu sola vibración, tu sola presencia en coherencia, es suficiente para desestabilizar su juego. Lo fascinante de este proceso es que no solo expone la debilidad del otro, sino que también confirma tu propio poder. Porque cuando ves que alguien que parecía tan fuerte y seguro comienza a tambalear frente a tu calma, entiendes que nunca se trató de ellos, sino de ti, de lo que estabas dispuesto a aceptar, de lo que vibrabas desde dentro. Y esta comprensión no solo te libera, te llena de una seguridad tan magnética que, paradójicamente, despierta aún más atracción. Porque la atracción no surge de la necesidad, surge de la coherencia, de esa fuerza tranquila que proyecta a alguien que no depende de lo que recibe, sino que se basta a sí mismo.
Y esa energía no solo desarma a quien da lo mínimo, sino que atrae a quienes están listos para darlo todo. Y si hasta aquí ya sientes cómo se va revelando poco a poco el verdadero punto débil de quienes solo ofrecen migajas, espera a lo que viene. Porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esa vulnerabilidad se convierte en un efecto dominó que no solo cambia la dinámica entre ustedes, sino que transforma la forma en que el otro empieza a percibirte, obligándolo a reconocerte desde un lugar completamente distinto. Y es en ese momento donde puedes decidir si esa persona se queda en tu vida bajo tus nuevas reglas o si es el momento de dejarla ir, pero con la certeza de que ya nunca volverás a aceptar menos de lo que mereces. Si en la parte anterior comprendiste cómo tu energía acumulada y coherente empieza a revelar la vulnerabilidad de quien solo te da lo mínimo, ahora necesitamos entrar en el corazón de lo que produce ese efecto dominó, el desapego. Porque aquí se encuentra una de las paradojas más grandes de las relaciones humanas y una de las enseñanzas más potentes de Joe Dispenza. Cuando más necesitas, menos atraes. Y cuando dejas de necesitar, el universo conspira para darte lo que parecía imposible. Es un principio que, aunque resulta contraintuitivo para la mente acostumbrada a buscar y mendigar, tiene una base científica y energética irrefutable. El desapego no significa indiferencia, no significa cerrar el corazón ni volverse frío. Significa simplemente dejar de atar tu bienestar a lo que el otro te da o deja de dar. Y es en ese instante, cuando ya no reaccionas al juego de las migajas, cuando no esperas ni te angustias, cuando no vives pendiente de cada gesto mínimo, que el poder cambia por completo de manos y el que antes parecía fuerte descubre su mayor debilidad. No sabe qué hacer con tu silencio. Piensa en esto. Durante tanto tiempo fuiste como un espejo que reflejaba cada movimiento suyo. Una validación viva que le confirmaba que sus migajas eran suficientes para mantenerte ahí. Pero cuando empiezas a practicar el desapego, dejas de reflejar, dejas de validar. Y lo que antes era un juego que parecía controlado, se convierte en un vacío insoportable para ellos. Porque el ser humano está programado para buscar respuestas, para completar patrones. Y cuando tú rompes el patrón de reaccionar, su cerebro entra en un estado de disonancia que genera ansiedad. Esto no es misticismo, es neurociencia. Las neuronas espejo, encargadas de imitar y anticipar la conducta del otro, se activan constantemente en las relaciones. Pero cuando de repente tu respuesta desaparece, esas neuronas se quedan sin estímulo, y la mente del que daba lo mínimo entra en crisis porque ya no entiende cómo manejar tu desapego. Déjame ilustrarlo con un caso real. Diego, un hombre que llevaba meses saliendo con alguien que siempre le ofrecía lo justo para que no se marchara, decidió aplicar el desapego después de meses de sufrir esperando cada mensaje. En lugar de reclamar o pedir más, comenzó a trabajar en sí mismo, a llenar su vida de actividades, a practicar la meditación de 3 minutos que le enseñó a conectar con una sensación de plenitud interna. El resultado fue que, cuando su pareja volvió con las mismas migajas de siempre, Diego ya no reaccionó como antes. No hubo ansiedad, no hubo gratitud exagerada. Simplemente hubo calma. Lo que pasó después fue sorprendente. Esa persona, acostumbrada a verlo enganchado y necesitado, empezó a llamarlo con más frecuencia, a buscar su atención de manera insistente, porque el desapego había creado un vacío en el que antes existía la seguridad de su reacción. Y en ese vacío, el supuesto poder del otro se desmoronó. El desapego es tan poderoso porque transforma la energía de la relación. Mientras reaccionas, alimentas su estrategia. Cuando dejas de reaccionar, le quitas el combustible. Y lo más interesante es que no necesitas anunciarlo. No necesitas confrontar ni explicar. Tu vibración lo dice todo. Porque el desapego no se trata de hacer un esfuerzo por aparentar que no te importa. Se trata de llegar a un estado interno en el que realmente no dependes de lo mínimo. Porque ya te has nutrido desde dentro. Porque tu cuerpo ya aprendió a experimentar la abundancia emocional que antes buscaba afuera. Y ese estado, cuando lo sostienes,
no solo desarma al que daba lo mínimo, también atrae a quienes vibran en plenitud, porque el desapego abre espacio para que la abundancia llegue, y ese es el inicio de una transformación que va más allá de una sola relación. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando dejas de esperar migajas, no solo dejas de sufrir, te conviertes en alguien magnético, alguien inolvidable, porque la mente humana siempre recuerda más lo que pierde que lo que da por sentado, y tu silencio, tu calma, tu falta de reacción, se convierten en un eco que persigue al otro mucho más que cualquier palabra, porque en su subconsciente queda grabado que ya no te tiene, que ya no controla nada, y esa sensación de pérdida es su mayor punto débil. Pero antes de revelar cómo esa debilidad se convierte en tu mayor fortaleza, necesitamos ver un ejemplo aún más profundo de cómo alguien que jugaba a dar lo mínimo terminó atrapado en su propia estrategia cuando se enfrentó al desapego verdadero. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar en la siguiente parte, donde veremos cómo la vida le dio la vuelta a la historia de alguien que creyó tenerlo todo bajo control, hasta que descubrió que no podía sostener su juego sin la validación de la otra persona. Si en la parte anterior hablamos de la paradoja del desapego y de cómo el silencio se transforma en tu mayor poder, ahora quiero que observes lo que ocurre cuando esa dinámica se invierte por completo, porque este es el punto donde la teoría se convierte en experiencia palpable y donde se expone con toda claridad la mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo. Cuando tú dejas de reaccionar, cuando sostienes tu vibración desde la plenitud interna y ya no te mueves al ritmo de sus migajas, ocurre un fenómeno fascinante. El que antes jugaba a ser el proveedor escaso de atención y afecto, empieza a convertirse en el mendigo de aquello que nunca quiso dar, porque de repente descubre que lo que en realidad lo sostenía no era lo poco que entregaba, sino la reacción que recibía de ti, y al perderla, se queda desnudo frente a su propia fragilidad. Piénsalo un momento. Durante semanas, meses o incluso años, ellos construyeron la ilusión de que el poder estaba en dar lo justo para mantenerte enganchado. Pero lo que nunca se permitieron reconocer es que esa estrategia también los volvía dependientes, porque cada migaja que entregaban necesitaba ser recibida, validada, celebrada. Y en el instante en que tu desapego corta ese circuito, sienten un vacío que no saben manejar, porque su ego se alimentaba de tu atención, y sin ella descubren que no son tan fuertes como parecían. Es aquí donde se revela el espejo invertido, la misma ansiedad que tú sentías cuando no recibías nada. Ahora la sienten ellos cuando tu reacción desaparece. La misma búsqueda desesperada que antes te mantenía pendiente de su próximo gesto. Ahora los consume a ellos porque ya no tienen la certeza de que tú sigues ahí. Y ese cambio de roles es lo que demuestra que su aparente poder siempre fue una máscara. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Marcos, un hombre que durante años creyó que tenía el control en su relación porque siempre dosificaba su atención. Él se sentía fuerte al ver cómo su pareja reaccionaba con ansiedad a cada silencio y celebraba cada mensaje como si fuera oro. Pero un día, su pareja decidió hacer un cambio radical. Empezó a trabajar en sí misma, a practicar meditaciones de desapego y a llenar su vida de proyectos propios. De pronto, Marcos notó que sus mensajes ya no producían la misma reacción, que sus silencios no generaban la misma desesperación, y comenzó a inquietarse. Lo que antes era un juego divertido, se transformó en un miedo profundo a perderla. Entonces ocurrió lo impensable. Marcos, el que daba migajas, comenzó a reclamar atención, a enviar mensajes más largos, a pedir explicaciones, porque en el fondo se dio cuenta de que dependía más de ella de lo que ella había dependido de él. Esa inversión de papeles dejó al descubierto su debilidad más grande. No podía sostener su ego sin la reacción constante de alguien que ya no estaba dispuesta a mendigar. Y aquí es donde se confirma lo que venimos construyendo. La debilidad del que da lo mínimo es que su estrategia depende completamente de que tú sigas reaccionando, de que aceptes lo poco y lo celebres como si fuera mucho. El día que retiras tu energía, el día que tu campo vibracional ya no responde,
El juego se derrumba porque el poder nunca estuvo en lo que daban, sino en lo que tú les concedías al aceptarlo. Por eso, cuando el que daba migajas se enfrenta al silencio, su máscara de indiferencia cae y queda expuesto como lo que realmente es: alguien profundamente dependiente de la atención que negaba necesitar. Lo más inspirador de todo esto es que cuando llegas a este punto ya no se trata de venganza ni de revancha. Se trata de darte cuenta de que nunca fuiste el débil en esta historia. Tu poder siempre estuvo en tu capacidad de decidir qué aceptar y qué no, en tu habilidad de sostener tu vibración más allá de lo que el otro hacía. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas confrontar ni exigir, porque el simple hecho de mantenerte firme en tu desapego hace que la vida ponga a la otra persona frente a su propio reflejo. Sin embargo, aquí todavía falta dar el paso más grande: comprender cómo usar esa debilidad a tu favor de una forma consciente, sin manipulación y sin perder tu esencia, porque es fácil caer en la tentación de utilizar esta revelación para dominar al otro. Pero la verdadera victoria no está en controlarlo, sino en liberar tu vida de cualquier dinámica basada en la carencia. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte, donde te mostraré cómo convertir esta revelación en una herramienta de poder personal, que no solo transforma tus relaciones, sino que también eleva tu manera de estar en el mundo. Después de ver cómo la dinámica se invierte y cómo el que daba migajas termina convertido en mendigo de tu atención, llega el momento más crucial de todo este proceso: entender cómo usar esa debilidad revelada a tu favor sin que se convierta en un juego de manipulación ni en una revancha disfrazada de poder. Porque si caes en esa trampa, vuelves al mismo nivel de vibración en el que ellos viven y repites el ciclo desde otro ángulo, pero sin liberarte realmente. La clave aquí no es responder con la misma moneda, no es devolver las migajas ni dosificar tu amor como antes lo hicieron contigo. La clave es sostener tu vibración de plenitud, de tal manera que esa debilidad expuesta se convierta en una confirmación de que el verdadero poder siempre estuvo dentro de ti y que ahora puedes decidir desde la abundancia, no desde la necesidad. Usar su debilidad a tu favor significa, primero que nada, reconocer que ya no dependes de lo que te den, porque tu cuerpo, tu mente y tu corazón han aprendido a nutrirse desde dentro, gracias a tu práctica de desapego y de creación consciente. Eso te coloca en un lugar de claridad, desde donde puedes elegir si esa persona merece permanecer en tu vida bajo tus nuevas reglas, o si es momento de cerrar el ciclo sin dolor, porque ya no hay ansiedad que te ate. La debilidad de ellos es que necesitan tu reacción, pero tu fortaleza es que ya no la ofreces automáticamente, y esa diferencia es lo que te convierte en dueño de la situación. Déjame ponerte un ejemplo inspirador. Lucía pasó años en una relación en la que solo recibía lo mínimo. Cuando comenzó a trabajar en sí misma y a practicar la plenitud interna, su pareja empezó a mostrar su vulnerabilidad y a buscarla de maneras que antes jamás había hecho. Pero aquí está lo importante. Lucía no utilizó esa debilidad para manipularlo ni para cobrar venganza. Utilizó esa revelación para mirarse a sí misma con otros ojos. Entendió que, aunque él ahora estuviera dispuesto a dar más, ella ya no quería vivir bajo esa dinámica, porque había descubierto su propio valor. Entonces, tomó la decisión de poner fin a esa relación, pero no desde el enojo ni desde la carencia, sino desde la certeza de que ya no aceptaría menos de lo que merece. Y lo más hermoso fue que, al sostener esa decisión con calma, atrajo tiempo después a alguien que sí estaba en la frecuencia de la entrega completa. Esto es exactamente lo que quiero que comprendas. Usar la debilidad del otro a tu favor no significa aprovecharte de su inseguridad. Significa utilizar esa grieta como un espejo que te recuerde que el poder no estaba en ellos, sino en ti, y que tú puedes decidir desde dónde y con quién quieres compartir tu energía. Joe Dispenza enseña que cuando cambias tu vibración, cambias tu entorno, y lo que antes parecía el único destino posible se convierte en una de muchas opciones. Su debilidad te muestra que el juego nunca fue real poder,
sino una ilusión sostenida por tu reacción. Y tu fortaleza consiste en no volver a alimentar esa ilusión nunca más. Cuando logras aplicar esto con integridad, algo extraordinario ocurre. Tu vida se eleva a un nivel de atracción completamente distinto. Ya no estás en el círculo de relaciones donde lo mínimo parece suficiente, sino en un espacio donde tu vibración alta se convierte en un filtro natural que atrae a quienes están listos para dar tanto como tú. Y ahí está el verdadero beneficio de usar su debilidad a tu favor. Ya no se trata de una victoria sobre ellos. Se trata de una victoria sobre el viejo yo, que antes se conformaba con menos. Y este es el puente hacia la parte más reveladora de todo el proceso. Porque si hasta aquí has comprendido que la debilidad del otro está en su necesidad de tu reacción, y que tu fortaleza está en no depender de lo que recibes, en la siguiente parte descubrirás cuál es el punto débil real, el más profundo, ese que se esconde detrás de todas las máscaras, y que, una vez que lo entiendas, no solo cambiará tu manera de ver a quien te da lo mínimo, sino que transformará para siempre la forma en que entiendes la psicología de cualquier relación. Hemos recorrido un camino profundo. Vimos cómo aceptar migajas es una prisión invisible, cómo quienes las dan creen tener el control cuando en realidad solo sostienen una ilusión, cómo tu vibración y tu desapego empiezan a exponer grietas en su estrategia, y cómo esa vulnerabilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza si decides usarla desde la plenitud. Pero todo esto nos conduce a la revelación central, al punto débil más profundo y menos evidente de quien solo te da lo mínimo, y es este. En realidad, ellos dependen de tu energía mucho más de lo que tú dependes de la suya. Porque aunque parezcan distantes, autosuficientes o incluso fríos, la verdad es que toda su estrategia está construida sobre la certeza de que tú vas a reaccionar, de que tu atención va a validar sus migajas, de que tu necesidad van a mantener vivo el juego. Y esa dependencia es su talón de Aquiles, porque el día que tú retiras esa energía, su estructura entera se derrumba como un castillo de arena frente a la marea. Lo irónico es que quienes más presumen independencia emocional, quienes se jactan de no necesitar nada y de dar solo lo justo, son los que más temen quedarse sin un receptor de su juego, porque su ego se alimenta de la reacción constante del otro. Y aquí está la clave. El que da migajas nunca se arriesga a darlo todo porque teme exponerse, teme comprometerse, teme mostrarse vulnerable, pero al mismo tiempo no puede tolerar perder la atención que recibe al dar poco. Esa contradicción los mantiene atrapados en una cárcel interna. No quieren entregarse, pero tampoco pueden vivir sin alguien que celebre sus migajas. Y es en esa dependencia oculta donde radica su mayor debilidad. Piensa en cuántas veces has sentido que no podías soltar a alguien porque parecía que ellos no necesitaban nada de ti, que eran inmunes a tu ausencia, que podían seguir con su vida sin inmutarse. Y sin embargo, observa lo que pasa cuando realmente desapareces, cuando dejas de responder, cuando tu energía ya no alimenta su juego. Comienzan a buscarte, a llamarte, a enviarte mensajes, a intentar reactivar un circuito que ya no existe, porque lo que en realidad no soportan es perder el acceso a la fuente que les daba seguridad. Tú eras esa fuente, y aunque te hacían creer que eras tú el necesitado, en realidad eran ellos quienes dependían de que siguieras jugando el papel de receptor. Un caso inspirador que refleja esta verdad es el de Julia, una mujer que pasó más de 3 años recibiendo lo mínimo de un hombre que siempre parecía tener el control. Él aparecía y desaparecía cuando quería, le daba apenas un poco de atención y luego se alejaba. Y Julia sufría porque pensaba que sin él no tenía nada. Pero un día, después de un proceso profundo de trabajo interno, decidió cortar el patrón. Dejó de reaccionar ante sus mensajes, dejó de esperar sus apariciones y enfocó su energía en sí misma. Lo que ocurrió fue sorprendente. Ese hombre, que siempre había parecido tan seguro, empezó a buscarla con insistencia, a mostrarse necesitado, incluso a confesar que sin ella se sentía vacío. Y ahí Julia descubrió lo que hoy te comparto.
que el verdadero punto débil no estaba en lo que él daba, sino en lo que necesitaba de ella para sostener su ego. Esto es lo que Joe Dispenza enseña cuando habla del poder de la energía. Tú siempre tienes la capacidad de decidir dónde poner tu atención. Y la atención es la moneda más valiosa del universo, porque lo que observas crece, lo que alimentas se fortalece, y lo que dejas de nutrir se derrumba. Quien solo te da lo mínimo depende de que tú no entiendas esto, de que sigas regalando tu atención sin darte cuenta de que es tu recurso más poderoso. Pero el día que lo entiendes y lo aplicas, todo cambia, porque ya no eres tú quien se alimenta de sus migajas, son ellos quienes se desesperan por la falta de tu energía. Lo más transformador de esta revelación es que no solo cambia la dinámica con una persona específica, cambia tu manera de ver todas tus relaciones. Comprendes que nadie puede sostener poder sobre ti si no tiene acceso a tu atención. Que la debilidad de cualquier juego de manipulación está en que siempre necesita un receptor, y que cuando tú decides no participar, el juego pierde sentido. Ese es el verdadero punto débil. No pueden existir sin alguien que reciba lo poco que ofrecen. Y si hasta aquí ya entiendes que la mayor debilidad de quien te da lo mínimo es su dependencia oculta de tu energía, en la siguiente parte veremos cómo consolidar este descubrimiento en acciones prácticas, cómo usarlo con sabiduría para asegurarte de que nunca más vuelves a caer en la trampa de las migajas, porque la clave no es solo descubrir el secreto, sino aprender a aplicarlo de manera coherente para vivir desde tu poder todos los días. Ahora que has entendido que la mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo no está en la aparente frialdad con la que actúa, ni en la indiferencia con la que reparte sus migajas, sino en la dependencia oculta que tiene de tu energía, llega el momento más importante de todos. Aprenderás a aplicar este descubrimiento en tu vida real, porque de nada sirve entender la teoría si mañana vuelves a reaccionar a la primera migaja que te lancen. Lo que vamos a trabajar ahora es cómo sellar tu poder, cómo convertir este conocimiento en un hábito, en una manera de estar en el mundo que no solo te libere de las dinámicas donde lo mínimo parece suficiente, sino que además te coloque en una frecuencia tan alta que nunca más vuelvas a bajar al nivel de la carencia. Lo primero que necesitas comprender es que la aplicación de este descubrimiento no se da en los grandes momentos de confrontación, sino en los detalles pequeños del día a día. Es en esa mañana en la que recibes un mensaje breve después de días de silencio, y tu viejo yo quisiera celebrarlo como si fuera oro, pero tu nuevo yo lo observa con calma y elige no sobrevalorar lo mínimo. Es en esa noche en la que sientes la tentación de quedarte despierto esperando una llamada que nunca llega. Pero tu nuevo yo decide cerrar los ojos y descansar en paz, porque tu energía ya no depende de lo que el otro haga. Son esas microdecisiones las que marcan la diferencia entre volver a ser el receptor de migajas o consolidarte como alguien que solo acepta abundancia emocional. Aplicar este conocimiento significa también entrenar tu atención, porque, como enseña Joe Dispenza, la atención es la moneda más valiosa que tienes. Cada vez que pones tu enfoque en lo poco que te dan, lo refuerzas. Pero cada vez que eliges poner tu atención en tu crecimiento, en tu paz, en tus proyectos, en tus sueños, alimentas la abundancia en tu vida. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de interpretar cada gesto mínimo como si fuera un milagro, pregúntate, ¿quiero alimentar el patrón de la escasez o quiero nutrir la frecuencia de la plenitud? Esa pregunta, repetida con honestidad, te devolverá el poder en cada situación. Déjame contarte la historia de Camila, que ilustra a la perfección cómo aplicar este descubrimiento. Durante años aceptó lo mínimo de su pareja, justificando siempre su ausencia o sus excusas, hasta que decidió que ya no iba a reaccionar igual. Comenzó a practicar 3 minutos diarios de conexión consigo misma, visualizando y sintiendo la abundancia emocional que deseaba. Cada vez que su pareja aparecía con un gesto mínimo, ella respiraba, se colocaba la mano en el corazón y se recordaba, esto no define mi valor. Lo que ocurrió en pocas semanas fue impresionante.
no solo dejó de sentirse ansiosa esperando, sino que comenzó a irradiar una calma y una confianza tan fuertes que su pareja, antes indiferente, empezó a temer perderla. Pero lo mejor fue que Camila, al ver con claridad esa debilidad, eligió no quedarse atrapada y en lugar de caer en la tentación de manipular, decidió aplicar el descubrimiento como un trampolín para elevar su vida, y tiempo después, conoció a alguien que sí estaba listo para dar tanto como ella. Ese es el verdadero sentido de usar esta debilidad a tu favor. No es para jugar con el otro, es para liberarte tú. Porque la victoria no está en que ellos sufran lo que tú sufriste, sino en que tú ya no sufres lo que antes te parecía inevitable. Cuando aplicas este conocimiento con consistencia, lo que ocurre es que tu vibración se consolida, y como dice Dispensa, te conviertes en el creador consciente de tu vida, no en la víctima de las circunstancias. Y desde ese lugar, todo cambia. Ya no aceptas llamadas intermitentes, ya no te emocionan las migajas, ya no necesitas esperar, porque ya has sellado tu poder y te has convertido en alguien que vibra en abundancia. Y aquí es donde se abre la puerta al cierre definitivo de todo este proceso. Porque si hasta aquí ya has descubierto cuál es la debilidad de quien solo te da lo mínimo y has aprendido cómo aplicarlo a tu favor, en la siguiente parte vamos a dar el broche de oro. El cierre vibracional que asegura que este cambio no sea un destello pasajero, sino una transformación permanente, la clave que hace que nunca más vuelvas a caer en el mismo patrón y que te conviertas en alguien inolvidable, alguien que ya no vive de migajas, sino de plenitud. Llegados a este punto, después de haber recorrido todo el camino de descubrimiento, entendiendo cuál es la mayor debilidad de quien solo te da lo mínimo, reconociendo cómo esa fragilidad se oculta tras una máscara de indiferencia, y cómo en realidad se convierte en un punto de poder para ti cuando eliges no reaccionar como siempre lo hacías, después de haber comprendido que lo verdaderamente transformador no está en confrontar directamente al otro, sino en convertir tu atención, tu energía y tu frecuencia en un imán de abundancia, ha llegado el momento de dar el paso final, el más decisivo de todos. El cierre vibracional, ese código invisible que sella tu nueva identidad y rompe el ciclo para siempre, porque de nada serviría haber despertado a esta verdad si mañana, con un solo gesto de mínima atención, vuelves a caer en las redes de la carencia. Y es aquí donde radica la diferencia entre los que logran una transformación permanente y los que vuelven a perderse en la vieja dinámica. El cierre vibracional funciona como un sello energético, como un broche que asegura que el trabajo interno que has hecho no se disuelva con el tiempo, sino que se consolide en tu cuerpo, en tu mente y en tu energía como una nueva forma de estar en el mundo. Y lo más poderoso de todo es que este cierre no depende de palabras ni de discusiones, sino de una práctica interna que cualquiera puede realizar, pero que muy pocos sostienen con disciplina. Y por eso tan pocos logran resultados duraderos. Imagina que cada vez que recibes lo mínimo y eliges no reaccionar, ya estás debilitando el patrón, pero lo que hace el cierre vibracional es transformar esa elección puntual en un hábito emocional que se convierte en parte de tu identidad. Ya no eres alguien que lucha contra la escasez, eres alguien que vibra en abundancia de manera natural. Y esa diferencia lo cambia todo. Joe Dispensa enseña que el verdadero cambio ocurre cuando tu mente, tu cuerpo y tu energía se alinean en una nueva frecuencia sostenida. Y el cierre vibracional es justamente eso, una práctica que integra pensamiento, emoción y acción en un solo gesto. De manera que cada vez que el pasado intente regresar, tu nueva identidad se imponga. El ejercicio es simple, pero requiere presencia. Cada mañana, antes de que el mundo te distraiga, coloca tu mano en el corazón, respira profundamente y declara en silencio: mi energía no acepta migajas, porque yo ya soy plenitud. No es una afirmación vacía, es un código que estás enviando a tu subconsciente, y si lo haces en el estado adecuado, ese momento entre el sueño y la vigilia del que tanto hemos hablado, lo que ocurre es que tu cuerpo comienza a integrar esa verdad
como una nueva realidad, de modo que cuando la tentación aparezca más tarde, tu vibración ya estará preparada para responder desde la plenitud y no desde la necesidad. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo este cierre vibracional cambia la historia. Andrés había pasado años recibiendo lo mínimo de alguien que parecía disfrutar tenerlo siempre esperando, hasta que comenzó a practicar este cierre cada mañana. Al principio lo hacía con dudas, con miedo de que no funcionara, pero con el tiempo algo cambió en su interior. Ya no sentía esa urgencia de revisar el teléfono cada 5 minutos. Ya no se desbordaba de emoción ante mensajes escasos. Ya no mendigaba la atención. Y lo más sorprendente es que la persona que antes jugaba a darle migajas empezó a notar la diferencia, porque la debilidad se volvió evidente. Necesitaba de la energía de Andrés, más de lo que Andrés necesitaba de él. Esa inversión de poder se dio gracias al cierre vibracional, porque cada día Andrés estaba reafirmando su identidad de plenitud, y ese eco energético era imposible de ignorar. Y aquí está el secreto final. El cierre vibracional no solo te protege de volver a aceptar lo mínimo, sino que te eleva a un nivel en el que las migajas dejan de aparecer en tu vida. Es como si el universo, al percibir tu nueva frecuencia, filtrara las experiencias, las personas y las situaciones, y en lugar de atraer a quienes solo dan lo mínimo, empezarás a atraer a quienes están listos para dar lo máximo, no porque tú lo exijas, sino porque tu energía ya no se conforma con menos. Esto es lo que en neurociencia se conoce como reprogramación a través de la repetición consciente, y lo que en espiritualidad se describe como elevar tu vibración, pero el resultado es el mismo. Una vida donde las migajas ya no tienen espacio. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero que te grabes esto en el corazón. El verdadero triunfo no es que esa persona que antes solo te daba lo mínimo se dé cuenta de lo que perdió. El verdadero triunfo es que tú ya no seas la persona que se conforma con tan poco. Porque en ese instante, la debilidad de ellos deja de ser tu cárcel y se convierte en tu libertad. Esa es la victoria invisible, la que cambia no solo tu relación con los demás, sino tu relación contigo mismo. Y cuando logras eso, cuando cierras este ciclo vibracionalmente, no hay marcha atrás, porque tu nueva identidad no negocia con la escasez, solo vibra en abundancia, y eso lo sienten todos, incluso aquellos que antes creían que podían tenerte con migajas. Así que este es el momento de sellar tu poder. Haz el cierre vibracional cada mañana, sostén tu frecuencia durante el día, y observa cómo la debilidad de quien solo te daba lo mínimo se convierte en tu mayor fortaleza, porque ahora ya no vives esperando lo poco, vives creando lo grande. Y recuerda, quien solo sabe dar migajas siempre estará en deuda, pero tú, que has aprendido a vibrar en abundancia, siempre estarás en ventaja. Ese es el código final, ese es el cierre que rompe el ciclo para siempre.